que tengan mérito genético, que tengan alto mérito genético y que por supuesto van a aportar progreso genético a los rebaños comerciales según las condiciones en las cuales se desempeña el centro de recría. De modo que no es más que eh, unas fincas donde se producen animales machos y hembras para con valor genético, pues ok, animales de raza o recuerden que animales de raza no necesariamente, eso es parte de las confusiones que tenemos un centro de recría que produce, por ejemplo, animales Nelor, ¿verdad? Y es pura raza. Entonces, ciertamente la raza tiene una identificación genotípica, pero para que nosotros tengamos realmente mérito genético, tenemos que hacer una serie de manejos y una serie de cálculos dentro de la finca para poder detectar cuáles son los animales superiores. De modo que el objetivo es aportar genes deseados que nosotros querramos, logrados y seleccionados bajo una realidad territorial y de manejo a los descendientes. Los pueden haber de forma a pastoreo, que son los centros de recría que están como más en sintonía con la realidad del país, y otros son como animales estabulados, que son animales, digamos que animales de apartamento, pues animales que están en que no salen a pastoreo, están alimentados de forma artificial, no están sometidos a las inclemencias del territorio y entonces, bueno, hay muchos centros de recría que funcionan así como los centros, como muchas de las fincas que ustedes ven que ven en las ferias, etcétera, y hay otros que los tienen combinados, es decir, que tienen unos animales de feria encerrados, ¿verdad? Y otros que están a pastoreo. El objetivo de esto más o menos es que, eh, digamos, en fincas grandes, ¿verdad? Uno puede, en fincas, en hatos muy grandes, eh, nosotros podemos, voy a poner un ejemplo, unos animales, una finca que tenga 1000 vientres, ¿verdad? Eh, a lo mejor no tenemos las posibilidades de trabajar todo eso bajo un esquema genético y entonces lo que hacemos es que seleccionamos parte de esos animales, digamos que seleccionamos un 10% de los animales, si estamos hablando de 1000 animales, podemos seleccionar unas 1000 hembras, perdón, unas 100 hembras, y esas 100 hembras trabajarlas tanto a ellas como a sus hijos, ¿verdad? Para hacer una serie de pruebas, como vamos a ver más adelante, que nos van a ir midiendo y mostrando cuáles son los animales superiores. Y esos animales, esos descendientes de ese rebaño élite, son los que vamos a utilizar entonces nosotros aguas abajo en otras fincas comerciales o en el resto del rebaño, es decir, en las 900 vientres externos, el resto de los 900 vientres, para llevarle, por supuesto, ese progreso genético que nosotros vamos logrando en este rebaño élite. Y eso, por supuesto, va a estar siempre supeditado a las condiciones territoriales y de manejo en las cuales nosotros manejemos ese centro de recría. Como les dije, pueden estar a pastoreo exclusivamente, los animales están totalmente a pastoreo y su comportamiento, su desempeño se va a medir en esas condiciones y hay otros que son combinados, es decir, que los tienen de las dos formas, es decir, unos animales encerrados y otros animales a pastoreo, y hay otros que los tienen exclusivamente estabulados, que son estos animales así de feria que ustedes normalmente ven, animales muy bien presentados, muy bien comidos, etcétera. Es como para mostrar lo que esos animales pueden dar con mucha alimentación, con mucho cuidado, pero esos animales al someterse realmente a las condiciones de pastoreo se desmejoran mucho y no muestran lo que nos llama la atención. Dentro de las premisas, hay una serie de premisas que nosotros tenemos que hacer para, con respecto al progreso genético, y ellas son que bajo ciertas condiciones territoriales y de manejo, se seleccionan los futuros reproductores con alto valor genético para ciertas características cuantitativas.
Es decir, en una finca yo tengo unas condiciones de manejo y territoriales y por supuesto yo voy a medir, ¿verdad? Digamos, sea la reproducción, sea el crecimiento, sea la producción de leche de los animales, ¿verdad? Y yo voy a ir seleccionando para ir cada vez quedándome con los animales superiores, pero esos animales superiores van a ser superiores en las condiciones en las cuales yo estoy trabajando. Es decir, no podemos extrapolar que si en unas condiciones de una finca donde tiene unas condiciones territoriales y de manejo diferentes a las mías, que estoy en otra región, en otras condiciones, en otro manejo, no puedo suponer yo que voy a lograr el mismo avance genético, ¿no? Entonces, la superioridad lograda con ciertas características es demostrada y valedera solo para el rebaño y las condiciones en las cuales se llevó a cabo la selección. No se puede extrapolar el comportamiento de un ejemplar logrado en unas condiciones dadas en otro rebaño en otras condiciones diferentes. Incluso puede estar una finca al lado de la otra. Está una finca al lado de la otra y esas fincas siempre van a tener diferencias tanto territoriales por diferencias de suelo, de relieve, de tipo de animales, de manejo, ¿verdad? Y entonces, si un vecino mío tiene unos animales que tienen, digamos, el potencial para producir 15 litros de leche, es esos animales que se le comportaron a él así en sus condiciones, no necesariamente se van a comportar igual en las condiciones mías. ¿Qué es lo que hacemos cuando salimos a comprar genética? ¿Verdad? Es que estamos adquiriendo la probabilidad de que esos animales que yo estoy comprando superiores en las condiciones de la finca, digamos A, bueno, hay una alta probabilidad de que también tengan un buen comportamiento en la finca B, ¿ok? No se debe asumir tampoco mecánicamente como animales mejoradores a un reproductor que proceda de una finca de un productor renombrado o que tenga mucha infraestructura o porque maneje una raza determinada o porque los animales sean importados o porque tengan pedigrí. En estos días me pasó, eh, me, me, en una finca en el Guárico, me llaman y me dicen que hay uno de los ganaderos estaba haciendo contactos para comprar unos toros en Yaracal y que los toros eran registrados. Y entonces yo inmediatamente mandé a parar esa gestión, esa operación, porque le dije, primero, los toros registrados no te dan garantía de mejoramiento genético porque un toro registrado lo que te dice es que se sabe cuáles son los padres y la madre, es decir, la genealogía y que tiene unas condiciones, unas características raciales que pertenecen, ¿verdad? A un tipo de animal de una raza específica. Pero desde el punto de vista genético, eso no me está diciendo nada, ¿ok? Entonces, a eso es que se refiere un rebaño. Vean que, por ejemplo, ese es un centro de recría Brahman que está en Cogede. Vean que hay un lote de mautas ahí que se están criando y todas son parejitas, todas son con las mismas características, blancas, pigmentadas, etcétera, porque ese es un centro de recría Brahman. Y como les dije, vean que estos son unos animales que están en pastoreo. Entonces, yo prefiero ir a comprar unos toros, por ejemplo, o unas novillas en una finca que estén en pastoreo, porque me están demostrando que estos animales están bonitos y gorditos, etcétera, en condiciones de pastoreo. Ahora bien, en estas condiciones de pastoreo, ahí hay pastoreo muy bueno, con muy buenos pastos, etcétera. Ahora, si mis animales están a pastoreo, pero no tienen la misma gramínea, no tienen la misma calidad de potrero, yo tampoco puedo esperar que esos animales se comporten así tan bonitos como aparecen en esa foto. ¿Ok? ¿Vamos bien? Me están oyendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok.
Continuamos entonces, estos son entonces los centros, esos centros, ya ver, vamos a bajarle un poquito a esto, porque, ajá. Eh, Fíjense ustedes que son normalmente fincas con muy buenos potreros, etcétera, con animales, en este caso también son animales de la raza Brahman. Eh, Vean que todos, más o menos todos igualitos, con las mismas condiciones y por supuesto también los descendientes también guardan las mismas características. Eh, Aquí, aunque estos son animales todos Brahman puros, también podemos ensayar, digamos, el cruzamiento, ¿verdad? Vamos a suponer, ahorita se está buscando mucho ganado que sea Brahman rojo con pardo suizo, por ejemplo, o Brahman rojo con, ¿cómo se llama? Con Carora, ¿ok? Entonces, yo en mi centro de recría Brahman, si yo tengo Brahman blanco, también puedo ir metiendo Brahman rojo, ¿verdad? Y también ir cruzando algunos animales para ofertarlos al público. Dentro de la característica de un centro de recría, tenemos que cuando es rebaño puro, debe cumplir con las características cualitativas típicas de la raza, ya se los acabo de decir, contar con un registro genealógico, ¿verdad? De los animales puros, o cuando los animales también son compuestos para ir sabiendo qué proporción racial van adquiriendo cuando se está trabajando con, eh, ¿cómo se llama? Apareamiento por absorción o cruzamiento por absorción. Eh, Altas inversiones, son fincas que tienen altas inversiones en instalaciones y para la adquisición inicial de animales de raza deben tener registros confiables y precisos y por supuesto contar con el establecimiento de un programa de genético que fue lo que vimos nosotros en la clase pasada, donde, no, perdón, no, ustedes son manejo. El establecimiento de un programa genético que es donde vamos a definir cuáles son los criterios de selección que vamos a utilizar, cuál va a ser el objetivo de cría de nosotros, todo ese tipo de cosas, y establecer entonces sea un programa de apareamiento o de cruzamiento. Tener y contar con un programa reproductivo, con una temporada de servicio. Vean que en los centros de cría normalmente se trabaja con temporadas de servicio, como si vimos en clases anteriores, ¿verdad? Porque aquí vamos a estar utilizando inseminación artificial, sea que normalmente en una parte de la población o por monta natural. En este caso, lo indicado es que el rebaño sea unitoro para y poder identificar cuál es el padre de los descendientes, ¿verdad? O por monta controlada, porque yo necesito saber cuál es el padre que la madre siempre voy a saber quién es la madre de un becerro, pero no voy a saber cuál es el padre si los tengo en un rebaño multitoro. Entonces tengo que utilizar o rebaños unitoro o establecer una monta controlada, que es cuando la vaca está en celo, se la llevo al corral, al toro, para que la sirva. Entonces yo tengo garantía de que ese es el padre de esa criatura. Esto en el caso de los centros de recría eh, para carne, etcétera, y cuando estamos trabajando con leche, recuerden que el servicio va a ser durante todo el año y bueno, esto también se va a estar utilizando la inseminación artificial, también apareamiento dirigido, etcétera. Debe contar con un programa de manejo de pastizales, cumplir con un riguroso plan sanitario, ¿verdad? Sobre todo con las enfermedades de la esfera reproductiva. Dentro de los tipos de centros de recría, podemos tener de razas puras, es decir, aquellos que utilizan el apareamiento, o un centro de recría para la producción de razas sintéticas, que es cuando se están utilizando cruzamientos. El cruzamiento se debe basar en el uso de rebaños a pastoreo con razas puras, voz índico o criolla, con razas exóticas, voz tauro,
vía material seminal, es decir, a través de la inseminación artificial. Vean lo que dije, vamos a utilizar hembras Bojidicus o criollas, que son las que nos van a resistir a las condiciones de pastoreo, y la parte del Bos tauro lo voy a utilizar por inseminación artificial o mediante la monta controlada cuando el animal está empuestado, está en un establo y no puede salir a las condiciones de pastoreo, sino que ellos están encerraditos y se les lleva las hembras para que las sirvan. Nosotros, no, no. El apareamiento, recordando, ustedes ya saben esto, que apareamiento es cuando se utilizan GIR con GIR y vamos a tener GIR, por supuesto. Los cruzamientos es cuando utilizamos diferentes razas o especies, entonces vamos a obtener animales compuestos o razas sintéticas, estamos hablando de centros de recría. Para implementar un programa genético tenemos que contar con una serie de condiciones. Ojo con esta parte. Para implementar un programa genético, ¿verdad? Nosotros debemos contar con unas condiciones previas, que es que haya una identificación de los padres, madres y descendientes, es decir, un buen sistema de enumeración de los animales, la implementación de registros de nacimiento, de pesos, de destetes, de reproducción, que sean confiables, precisos, rigurosos, tanto individuales como colectivos. Tenemos que tener unas instalaciones de trabajo confiables, es decir, unas buenas cercas, unos buenos potreros, unos buenos corrales, porque si yo tengo un rebaño unitoro, ¿verdad? Con unas vacas en un rebaño unitoro, 25 vacas, y tengo un toro, pero si yo tengo las cercas malas y se me pasan otros toros de otro potrero, entonces yo no voy a tener la certeza de que esos animales fueron preñados por el toro asignado, sino va a estar contaminado con otro toro que brincó de otro potrero. Debe instaurarse un programa reproductivo basado en una temporada de monta, por supuesto cuando estamos hablando de centros de recría, sobre todo de carne, porque con la, con la monta, la temporada de monta, como siempre les he comentado, ya lo hemos visto, vamos a tener entonces una temporada de nacimiento y una temporada de destete, por lo cual yo voy a tener unos lotes de animales muy parejos, ¿verdad? Y eso me va a disminuir el efecto de diferencia de los animales, digamos, por la edad o por el sexo o por la alimentación, por la madre, etcétera, que ya vamos a ver más adelante cómo vamos a ir eh, manipulando ese tipo de efectos. Se deben establecer también entonces unas pruebas de crecimiento, ¿verdad? O de producción, así se llaman, pruebas de crecimiento o de producción. Cuando hablo de pruebas de crecimiento, también estoy hablando de pruebas de producción, o si hablo de pruebas de producción, estoy hablando de pruebas de crecimiento. Y cuando yo digo que estoy estableciendo una prueba de producción de leche, entonces ya le estoy especificando que es de leche. Pero si le hablo de una prueba de producción solito, estamos hablando de una prueba de crecimiento, ¿verdad? Que el crecimiento lo vamos a medir a través del peso de los animales, ¿ok? Y lo otro es el establecimiento de una prueba de progenie, que lo vamos a ver más adelante. Entonces son como dos periodos, unas pruebas de producción inicialmente y esa después va a ser seguida por una prueba de progenie. En ese programa genético cuando establecemos un programa genético, se deben estandarizar las condiciones de crianza de los animales. ¿Qué quiero decir yo con estandarizar las condiciones de crianza? ¿Qué entienden ustedes por eso? Hacerlas lo más similares que se puedan para todos los individuos. Es correcto, Nicolás. Que los animales se estén moviendo, que se estén criando, que se estén manejando en las mismas condiciones. ¿Ok? Bien claro con esto, porque esto es una de las cosas de los meollos que una vez que entendamos esto, vamos a entender
cómo después, si nosotros controlamos estas variables, que las podemos controlar o estandarizar, igualarlas, sea matemáticamente o por condiciones de manejo, ¿verdad? Entonces, la diferencia que vamos a tener entre animales se va a deber más al genotipo, y ya lo vamos a ver más adelante con un modelo matemático. ¿Ok? Entonces, debemos entonces, cuando establecemos un programa genético, estandarizar las condiciones de crianza de los animales para minimizar las variaciones individuales por factores como los territoriales, de manejo y los no genéticos, quedando expuestos a las diferencias de los animales solamente al aspecto genético. Vamos a registrar variables, las variables que nosotros necesitamos o los datos que necesitamos registrar. Va a ser, por supuesto, la identificación del animal o del individuo, ¿verdad? El número del individuo, su fecha de nacimiento, su sexo, su peso al nacer y qué genotipo tiene. Es decir, si pertenece a una raza pura eh, o compuesta, entonces uno pone este animal es del genotipo, es un animal Nelor. Entonces yo, este, a ustedes les parece sensato que yo, por ejemplo, me ponga a comparar animales que sean de las diferentes razas, de diferentes razas. Es una pregunta que estoy haciendo. O sea, No, si, profe. ajá, si yo tengo, por ejemplo, unos animales gusera, esos animales van a ser diferentes, van a tener un desempeño y un comportamiento diferente a que si son GIR, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el genotipo también viene siendo una variable que me va a generar diferencia entre los animales y por eso yo también tengo que considerarla y tengo que anotarla. Lo otro es la madre. ¿Qué madre es? Si esa madre es primípara o plurípara. ¿Por qué será esto que lo hacemos? Eso también lo hemos visto, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Para ver si la madre, o sea, si tiene buena condición materna. ¿Una qué? Para saber si tiene buena condición materna. Las dos tienen, las pluríparas y las multíparas tienen la condición materna, las dos son de condición materna. Pero por qué para nosotros es importante saber si los animales son hijos de primíparas o hijos de multíparas? Tal vez bueno, aparte de la habilidad materna, la calidad de calostro que se le está dando a ese becerro. Ok, ya me doy cuenta que a lo mejor es que no se los he comentado en otras clases. Esto es porque los hijos de las vacas primíparas, es decir, de las vacas de primer parto, pesan menos, ¿verdad? Que los hijos de las vacas pluríparas. Recuerden que la vaca primípara, ¿verdad? Es una vaca que todavía está en desarrollo. Ella cuando pare todavía tiene como un 80% de su desarrollo corporal y ese es un animal que todavía que va a estar más atrasado y va a tener una lactancia menor, además que todavía no se ha desarrollado por completo su ubre y debemos esperar que sus hijos sean de menor peso que los de las vacas pluríparas, que ya son unas veteranas, que ya han parido varias veces, que ya tienen todo el desarrollo de su ubre y por lo tanto van a tener hijos más pesados. Entonces, no puedo yo estar comparando animales de hijas de hijos de primíparas con hijas de multíparas. Por eso es que anotamos esta condición de las madres. Así como la época de nacimiento. No es igual que nazca un animal durante el verano a que nazca durante el invierno. Lo otro es, que ya se los había nombrado, el sexo. Las hembras pesan menos que los machos. Los machos tienen, por el efecto de la testosterona, tienen mayor desarrollo muscular y por lo tanto pesan más.
que las hembras. Entonces tampoco es justo que yo compare machos con hembras, ¿verdad? Porque siempre los machos van a pesar más y entonces yo voy a condenar a las hembras. ¿Ok? Esto como para que vayan evidenciando qué, qué son las cosas que necesitamos manejar para poder seleccionar desde el punto de vista genético y por eso tenemos que conocer todas estas variaciones para que nosotros controlando estas diferencias podemos aislar que al final podemos calcular o estimar cuál es la genética que realmente tiene un animal. Se pueden utilizar en estos programas genéticos sistemas computarizados para el procesamiento de los datos. Si el dato, sin embargo, es pequeño, se pueden realizar los análisis estadísticos con libretas, con registros, con calculadora y con lápiz. Nosotros ahorita hemos hecho algunas tesis allá en la universidad y, no, o sea, y estamos procesando esos datos, muchas veces es con Excel mismo, pero también lo sacamos, también lo podemos sacar con libreta, porque simple y llanamente son cálculos de promedio y de desviaciones, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, fíjense usted, ¿cómo estandarizamos las diferencias no genéticas? Vamos a suponer, imaginemos, ¿verdad? Imaginemos que tenemos un lote de becerros nacidos en el 2024, ¿verdad? Ahí cuando esos becerros nacen en una temporada de monta, ellos van a tener, van a tener una diferencia de edad, ¿verdad? Entre 1 y 4 meses, porque vamos a suponer que uno nació en el primer mes y el último nació en el último mes, por valga la redundancia, y entonces van a haber diferencias de edad entre ellos, ¿verdad? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ok, eso es con edad, vamos a tener diferencias de edad, vamos a tener diferencias por época de año, vamos a tener diferencias si la mamá es plurípara o multípara, y vamos a tener diferencias si también esos animales son machos o hembras, ¿ok? Entonces, vamos a recordar cuando vimos sistema de producción animal U2, perdón, que cuando vimos los aspectos generales de la genética, decíamos que el fenotipo es igual, esto es un modelo matemático, es decir, el fenotipo, la característica que yo estoy midiendo, vamos a suponer que sea de crecimiento, va a ser el resultado tanto del efecto de los genes como del efecto ambiental, ¿ok? Y eso es lo que nos está diciendo aquí esta parte. Ahora, esto es lo mismo. Hay el genotipo siempre va a ser, ¿cómo se llama? Fijo para un animal, pero podemos tener variaciones de territorio y hay unos factores que llamamos no genéticos, es decir, variaciones que van a haber de diferencia entre de los animales por factores no genéticos como son la edad, el sexo y el número de partos de la madre. Y en lo que corresponde realmente a territorio, vamos a tener que los animales van a tener diferencias por época de nacimiento, por las condiciones de manejo, de la temperatura ambiental, de la radiación solar y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Ahora, vamos aquí arriba nuevamente. Si yo digo que el fenotipo es igual al efecto del gen o la expresión del genotipo o el contenido, la información que tienen los genes, ¿verdad? Más el efecto ambiental, ¿verdad? Si yo controlo los efectos ambientales y someto los animales a las mismas condiciones ambientales, ¿verdad? Eh, quiere decir que yo minimizo estos factores de territorio y la expresión del fenotipo va a ser prácticamente el contenido genético que tenga. Ahora bien, si tenemos diferencias de edad,
de sexo y de número de la madre, el número de partos de la madre, estas diferencias entre los animales nosotros las vamos a manipular desde el punto de vista de datos, ¿verdad? Para poder minimizar su efecto sobre la diferencia de los animales en cuanto a fenotipo. ¿Ok? Y el efecto territorial es que si yo pongo a los animales a todos en las mismas condiciones de pastoreo, de manejo, etcétera, no debería haber diferencias entre ellos por territorio, ¿verdad? Si yo pongo a los animales, a todos los animales, me estoy refiriendo a las crías, ¿verdad? Eh, 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 los animales que están en formación, una cohorte del 2024, vamos a suponer, y tengo 100 becerros, que ahí hay machos y hembras, hijos de plurípara, de multípara, y de todo, ¿verdad? Si esos animales todos los tengo que manejar en un mismo potrero, ¿verdad? Y en unas mismas condiciones para que no haya diferencia, para que unos no tengan más ventaja sobre otros. Y lo otro, que esas diferencias que sigue habiendo entre ellos por edad, por sexo y por el número de partos de la madre, yo esas diferencias las voy a manipular procesando los datos de manera al final, tanto el efecto del territorio como esas diferencias no genéticas prácticamente sean nulas. Y si son nulas, es decir, que el fenotipo que me está mostrando los animales y las diferencias que está viendo entre ellos se debe al genotipo. ¿Se entendió? Profe, ya va. ¿Será que puede volver a explicar la parte de, o sea, usted al principio estaba hablando de que si uno controla el territorio, va a predominar la parte de territorio que es genotipo, ¿correcto? ¿Aló? ¿Cómo? O sea, es que no me quedó claro la parte de si uno controla el territorio, que si predomina una cosa que la otra. O sea, esa parte no me quedó completamente claro. Ajá. Cuando yo tengo una cohorte de animales, ¿verdad? Vamos a suponer el salón de nosotros. El salón de nosotros, vamos a suponer que sea una cohorte de crianza, ¿verdad? Y vamos a suponer que todos nacieron en el año 2024. Bueno, ahí va a haber diferencias, ¿verdad? Entre ustedes, porque hay unos que son hembras y otros son machos. Hay otros que tienen la mamada más leche, una mamada más leche que otra. Y va a haber diferencia además de edad entre ustedes, ¿verdad? Entonces, yo eso lo puedo manipular desde el punto de vista eh, matemático para hacerlo a ustedes, a esas diferencias de ensalada solamente, es porque unos van a pesar más que otros, ¿verdad? Entonces, por eso los animales los tengo que tener todos en las mismas condiciones para que no haya diferencias ambientales entre ellos o diferencias debido al ambiente. ¿Sí? Ok, ok, ok. ¿O Y no? cuando, sí entendí. Cuando dice la parte entonces de ahí es cuando controla el territorio, correcto. Y ahora para cuando controla la parte del genotipo, ¿cómo sería el ejemplo entonces? ¿Cómo? O sea, ya entendí la parte de manejar el ambiente, pero ¿cómo sería la parte ahora de controlar el genotipo? Del genotipo. O sea, porque es que esa parte no me quedó claro, pues, o sea, yo entendí que uno controla el territorio para que todos sean iguales y también pueden controlar el genotipo, o es que lo entendí mal. Ya va, ya va. Estoy hablando, vean que estoy diciendo, voy a irme a la lámina. Vean que estoy diciendo cómo poner esto. Váyanse aquí. Fenotipo
va a ser el resultado o el producto, un fenotipo va a ser el producto de una expresión o un código genético, ¿verdad? Una información genética que tienen los animales, y lo otro se debe al efecto del ambiente. Es decir, si un animal come bien, es que va a poder mostrar su genotipo. Si un animal no come bien, no va a mostrar su genotipo y por supuesto su fenotipo va a ser de baja producción. ¿Ok? Ah, ya entendí, ya Entonces, entendí. Es como es el resultado nada más, tú no lo controlas. ajá, entonces estas diferencias ambientales, yo tengo que llevarlas a que sean lo mínimo posible. Ahora, estas diferencias de territorio y ambiente se van a deber a factores de territorio per se, de territorio propiamente, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿por qué se los puse yo así como para desmenuzado para que ustedes lo puedan captar mejor? Porque normalmente le dicen a uno que fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Pero en ambiente te meten las diferencias de sexo y para mí eso no es ambiente. Una diferencia de edad para mí no es ambiente. Entonces por eso se los puse así como para que lo traten de entender mejor. Es decir, hay una diferencia que se debe realmente a ambiente o territorio, ¿verdad? Que son las condiciones de manejo y las condiciones territoriales. Pero además esos animales van a tener unas diferencias que no son debidas a genotipo, que se deben a la edad, al sexo y al número de parto de la madre. ¿Ok? Entonces lo que estoy explicando es que si nosotros esto lo ponemos en cero, es decir, controlamos todos esos factores, no debería haber diferencia entre los animales debido a estos efectos, sino que se debe exclusivamente al genotipo. Y después vamos a ver más adelante cómo medimos el genotipo. Ya, listo, profe, ya entendí. Disculpe la molestia. Ok. Vamos a ver los tipos de selección utilizados. Va a ver por tipo y pedigrí, por comportamiento individual y por prueba de progenie. Esos son los tipos de selección que utilizamos. La selección por tipo o pedigrí es la que está basada en las características físicas y cualitativas. Esto es lo que estoy es prácticamente repitiendo otras clases, ¿verdad? Siguiendo un modelo o un patrón racial y relaciones genealógicas de los individuos, como el pelaje, el lomo, las nalgas, el hueso, la línea dorsal, los aplomos, el color, la profundidad, la pigmentación, es decir, toda esa serie de características que pertenecen a una raza, ¿verdad? Y por el pedigrí. Eso es lo que muchos de los animales de feria, cuando ustedes van por una feria, esos son animales que son normalmente seleccionados por tipo y por pedigrí. Ustedes ven que le dicen por tipo que el animal cumple con las características de una raza. Entonces, cuando van a juzgar por lo menos la raza Brahman, salen solamente los animales Brahman porque esos son los que tienen características de Brahman. Cuando después van a jugar Bucerá, salen solamente los Bucerá, ¿verdad? Porque se supone que ellos todos su tipo, sus características fenotípicas cualitativas van a responder a la raza Bucerá. Y la otra forma como ellos hacen selección es por pedigrí, es decir, les dicen, este es el padre de yo no sé quién y la mamá de yo no sé quién, la campeona de yo no sé dónde, tal. Entonces, eso es lo que es la selección por tipo y por pedigrí. ¿Ok? Que, como les he dicho muchísimas veces, no nos dice nada desde el punto de vista de mejoramiento genético. Ahora bien, ¿cuándo sí empezamos a selección genética realmente? Cuando nosotros seleccionamos por comportamiento individual, que es lo que hacemos cuando aplicamos una prueba de producción. Y en esta clase vamos a ver a grosso modo qué es una prueba de producción. Entonces, es una selección basada en el fenotipo cuantitativo que estima su comportamiento de producción, seleccionando individuos genotípicamente superiores. Por tanto, si nosotros estamos seleccionando los animales que son superiores, se supone que quiere decir que esos animales tienen un genotipo superior también.
¿ok? Si yo agarro a 5 de ustedes y lo pongo a comer la misma ración, etcétera, todos los días, y hay uno de ustedes que pesa más que otro, quiere decir que esos que pesaron más es porque tenían un genotipo que beneficia o que tributa más a esa característica de engordar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de comportamiento de selección por comportamiento individual, es cuando estamos basando la selección en las pruebas de producción que van a medir características, como ya les dije antes, de crecimiento, es decir, de peso, de viabilidad, de habilidad materna, de eficiencia reproductiva, producción de leche, etc. Entonces, ¿cuál es cómo se llama? La esencia de esta selección es que nosotros vamos a calcular un promedio de la población va a tener un promedio de una característica cuantitativa X que yo esté midiendo, y después yo cada animal lo voy a comparar con respecto a ese promedio, y entonces ahí voy a determinar cuáles son los animales superiores y cuáles son los inferiores. Volviendo al ejemplo del salón, si yo agarro a todas las muchachas del salón, las mido a todas, sumo todas esas medidas y la divido entre el número de compañeras que hay, voy a obtener un promedio, ¿verdad? Después, cada compañera la voy a comparar con respecto a ese promedio. Hay unas compañeras que van a estar por debajo del promedio y hay otras compañeras que van a estar por encima del promedio. Esas que están por encima del promedio, se supone entonces que tienen un genotipo, ¿verdad?, de más crecimiento que aquellas que tienen un genotipo, que aquellas que se comportan inferior, entonces van a tener una información genética de menor crecimiento. ¿Se entendió bien eso? Yo creo que está clarito Sí, como profe. no quiero utilizar, por respeto y por si estuviéramos en vivo, pues en presencial, los pusiera como ejemplo entre nosotros, pero hay unas compañeras de nosotros que son más bajas y hay otras que son más altas. Por supuesto, las que son más bajas tienen una información genética para ser más chiquitica, y hay otras que tienen información genética para ser más alta. ¿Ok? Entonces, en eso es que se basa una prueba de producción. Siempre va a trabajar así, siempre. Y eso, cuando nosotros comparamos con respecto al promedio, lo vamos a llamar desviación. ¿Ok? Desviación. Hay unas compañeras que son más altas que el promedio, se van a desviar por encima del promedio, entonces son más, es decir, vamos a suponer que tengan 3 centímetros más, entonces esas van a ser, tienen una desviación de más 3 centímetros por encima del promedio, y hay otras que a lo mejor tienen menos 6 centímetros del promedio, entonces tu desviación va a ser menos 6, ¿ok? Entonces, hay que tratar entonces, para poder hacer esto en estas pruebas de producción, tenemos que nuevamente, lo ratificamos, estandarizar las condiciones territoriales de manejo para minimizar las posibles diferencias que vayan a haber entre ellos, ¿verdad? Y poder así nosotros dilucidar que las diferencias que hay entre los individuos se debe al genotipo. Fíjense ustedes, una prueba de producción, cuando hacemos una prueba de producción, vamos a medir 3 pesos en 3 etapas o en 3 fases del crecimiento, como son el peso al nacer, el peso al destete y un peso al postdestete. ¿Ok? Entonces, viéndolo aquí en la línea, cada cría, así se trabaja, así es que vamos a medir ahora, Aileen, cuando tú preguntabas cómo medimos el genotipo.
Una vez que hemos controlado que todos los animales estén en las mismas condiciones y que vamos a manipular los datos como lo vamos a ver más adelante, que los organizamos para procesarlos por separado, entonces nosotros vamos a iniciar la toma de muestras de la característica. En este caso es de peso, es de crecimiento. Entonces, ya dije que el crecimiento lo medimos a través del peso, ¿verdad? Entonces, cuando un animal nace, lo pesamos, ¿verdad? Y ese va a ser el peso al nacer. Cuando lo destetamos, ese animal lo pesamos y ese va a ser su peso al destete. Y luego hay una medida después que lo destetamos, que es lo que llamamos postdestete, que está alrededor cuando el animal tenga 18 o 20 meses de edad, vamos a hacer otro pesaje, ¿verdad? Y voy a explicar ahora por qué hacemos estos tres pesajes. El peso al nacer, porque nos va a servir para medir cuánto es lo que realmente echó un animal desde que nació hasta el destete, ¿verdad? Si un animal pesó 30 kilos, ¿verdad? Y lo destetamos de 120 kilos, ¿cuántos kilos echó ese animal en la vida aquí en este periodo? ¿No hay nadie en clase? ¿No hay nadie en clase? Sí, profe, aquí estoy. Veo que nadie responde. Bueno, yo voy a seguir entonces. Ok. Entonces vamos a lo que es la prueba de producción. Ya dijimos entonces que vamos a medir los pesos en tres momentos, ¿verdad? Fíjense ustedes que yo en la última clase les llamé la atención porque me doy cuenta que aquí la gente pone el teléfono y no le está prestando a la clase, ¿no? Ya la vez pasada iba a reforzar unas cosas y cuando vi que nadie sabía nada de lo que había vivido en la clase, entonces, bueno, yo no voy a estar, yo estoy cumpliendo con mi parte de dar mi clase y si la gente no está y después sale mal, no es responsabilidad mía. ¿Ok? Bueno, entonces una prueba de producción, cuando yo hago una prueba de producción, es en un año, ¿verdad? En una temporada de monta, yo voy a poner a un toro, ¿verdad? Con un mínimo de 25 vacas, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo mínimo como para que entendamos. Aquí puede ser, por supuesto, que tengamos 40 toros y que tengamos 2.000 vacas, ¿verdad? Pero para que lo veamos así en chiquitico, para que la relación vaca-toro, ustedes saben que es alrededor de 20 o 25 por toro. Entonces le estoy poniendo un grupito unitoro, ¿verdad? Donde hay unas 25 hembras, ¿verdad? Que van a ser apareadas con un toro, ¿ok? En un año, ¿verdad? En una temporada de monta. Esos animales, el producto de estos animales, es decir, estos animales se preñan y después van a parir, ¿verdad? Y cuando paren, estos son los descendientes, estos son la F1, estos son los descendientes, ¿verdad? Entonces a estos descendientes, en la medida, cuando ellos nacen, yo les voy a pesar, le voy a medir el peso al nacer, ¿ok? El peso al nacer. Luego, cuando yo lo voy a destetar, los voy a pesar nuevamente y voy a calcular, o sea, y voy a tener su peso al destete. ¿Por qué hago esto? Para yo medir cuánto en esa etapa, si un becerro nació de 30 kilos, y vuelvo con la pregunta, si un becerro nació con 30 kilos y lo desteté de 120 kilos, ¿cuánto ha echado ese animal? ¿Cuánto ha ganado de peso en su vida, durante esos 8 meses? 90 kilos, ¿no? 90 kilos. Entonces ahora sí estamos en clase, ¿eh? 90 kilos. Cuando, cuando un animal al destete está ganando 90 kilos, esa medida del destete
ese animal ganó ese 90 kilos, no él solo. Es decir, él comía pasto, etcétera, pero va a tener la ayuda de la madre también, que tiene una habilidad materna, que tiene una producción de leche y le da lactancia. ¿Ok? Entonces, el peso al destete no es la mejor medida para medir el comportamiento y el genotipo realmente de ese animal, pero sí nos va a servir para medir indirectamente la producción de leche de la madre, porque quiere decir que aquellos becerros que pesen más, quiere decir que las vacas tienen mejor habilidad materna, mejor producción de leche y esas van a ser las mejores vacas, ¿verdad? Sí, Entonces, profe. una vez que yo desteto los animales, recuerden, en la primera clase, cuando yo desteto, los dejo los primeros meses o los primeros 2 meses a todos juntos, machos y hembras. Pero después decíamos que después lo vamos a separar, ¿verdad? Los vamos a separar machos por un lado y hembras para otro lado. Pero siempre van a estar en las mismas condiciones. Los machos en su rotación de potrero y las hembras en su rotación de potrero, pero todas igualitas, todas al mismo tiempo, en las mismas condiciones. Entonces, cuando esos animales están solitos en el potrero, cuando ellos tengan 18 o 20 meses, voy a hacer un tercer pesaje, que es el pesaje post-destete, que es el que realmente me va a decir cuál es el potencial genético que tiene el animal para ganar peso en esas condiciones de pastoreo, él solito sin ayuda de la madre. Y entonces eso sí me va a reflejar realmente lo que es digamos que el potencial genotípico que tiene esos animales. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Entonces, cuando yo estoy haciendo esas pruebas, esos pesajes, necesito saber el número del individuo, por supuesto, ¿verdad? Del becerro, para poder saber quién es él. Le voy a poner la fecha de cuando nació, lo voy a pesar al nacer y después, cuando ya tengo la fecha de nacimiento y después tengo la fecha de destete, voy a saber cuál va a ser la edad del animal cuando lo destete y lo voy a pesar y entonces voy a saber cuál va a ser su edad y peso al destete. Luego, cuando él tenga 18 o 20 meses, que ya le quité la madre y ya le quité el efecto de la madre, también voy a anotar cuándo le estoy haciendo ese pesaje y por lo tanto puedo calcular cuál es la edad que él tiene y puedo medir su peso al postdestete. ¿Ok? Luego, con esos datos que ya medimos a todo el mundo por igual, y que los animales siguen estando en los mismos potreros unidos, o sea, juntos, los machos por un lado y las hembras por un lado, pero todos sometidos a las mismas condiciones. Vean que ya separé machos y hembras. Están en el mismo ambiente, no tengo diferencia de ambiente. Pero tengo una diferencia por, ¿cuál será la otra diferencia que me queda? Por la de las madres, ¿no? ¿La de la qué? La de las madres. La de las madres, perfecto, la de las madres. En ese grupo de machos, ¿verdad? Están solitos los machos y están en el mismo potrero y son vacunados el mismo día y son desparasitados el mismo día y los van a cambiar de potrero el mismo día. Es decir, ellos van a ser manejados igualito. No debería haber diferencia entre ellos. Están todos los machos. No hay diferencia con las hembras. Las hembras no van a contaminar eso. Pero tenemos otro factor que nos falta ahí, que es que hay esos machos, hay unos que son hijos de primíparas, que deben ser más livianos que los de las multíparas, ¿verdad? ¿La agarraron? Sí, profe. Entonces, vean aquí abajo el cuadrito, cómo voy a procesar yo estos datos. Cuando yo haga el peso al destete, ¿verdad? Voy a procesar por separado los machos hijos de las multíparas y las hembras
hija de la multípara también por separado. Son 4 grupos. De esos dos, de un primer grupo que estaban todos detectados, los voy a dividiendo machos por un lado y hembras por un lado. Aquí está macho por un lado y hembras por un lado, para otro lado. Están en las mismas condiciones de pastoreo, no hay diferencia entre ellos. Ah, pero el otro factor es primíparas y multíparas. Entonces, a esos grupos de animales yo voy a contabilizar, y eso es lo que entonces hablaba yo de la manipulación de los datos, es porque yo voy a sacar el promedio de los machos hijos de multípara, voy a sacar otro promedio que es las hembras hijas de multíparas, voy a sacar otro promedio que son los machos hijos de las primíparas, voy a sacar otro promedio que son las hembras hijas de las primíparas. ¿Ok? Y los que están en cada una de estas categorías, una vez que yo saco el promedio, estos animales que están en esta categoría, es lo que yo le voy a sacar la desviación. No voy a comparar que si los machos de la multípara con esta, no. Solamente aquí, las hembras hijas de multípara, una vez que yo le saco el promedio, entonces ahí sí puedo decir, ok, esta hija de primípara tiene, se desvía por encima del promedio en más 16, en cambio esta otra se desvía en menos 8 con respecto al promedio. Y ahí sí estoy haciendo un procesamiento sin sesgo, sin contaminación, ¿verdad? De otros factores que me pueden estar causando diferencia entre los animales. Entonces, cuando eso es así, entonces ya ahora sí estoy aislando cuál es la diferencia genotípica de los animales. Esos animales que tienen más 16, ese va a ser su valor genético con respecto al promedio, y los otros que son menos 6, ese va a ser también su valor genético o genotípico. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. ¿Seguro? Sí. Ok. Ok. Ahora bien, ya va, como ya vimos esta parte, vamos a dar unos 10 minuticos, permítame pasar la lista, ya cerré el salón, el que está afuera quedó afuera, ¿verdad? Entonces, y después continuamos. Álvarez, Johanly. Hoy estamos a cuánto, disculpen. 7, ¿7 qué? Septiembre. Estamos en, septiembre, sí. Sí, profe, se lo sabe porque es su cumpleaños. Bien. Cintia está cumpliendo años. ¿Verdad? ¿Verdad, Cintia? Ay, feliz cumpleaños, mi amor, un besote. Espero que la pases chéverísimo, mi amor. Bueno, Johanly. Ay, Johanly. Tulme. Presente, profe. Jocelyn. Presente. Vasconcelos. Presente. Vesga. Kelly. Si hay alguno que está respondiendo por mensaje, me avisan, por favor. Presente, profe. ¿Quién? Kelly. Sí. Estabas por ahí, ¿verdad? Porque no, mira cómo lo que tardaste. Ay, papá. Ascanio. Presente. Ajá. Barbato. Presente. Pavo. Presente.
Ala. Profe Otra dijo más. Cala. Sí, ¿Ah? presente. Presente. Renzo. Renzo. Carreño. Presente. Carvajal. Presente. Nicolás, está por ahí. Daniela, perdón, Gabriela Díaz. Presente. Verónica Gómez está por ahí. Presente. Jasemar. Guarenas. Presente. Andrea Hernández. Presente. Ajá, la cumpleañera, presente. Yuraima. Presente, profe. Yuraima. Sí, profe, Yuraima. Presente. Ok. Jailín está. Irwin. Debido a la madre. ¿Por qué? Porque la madre a través de la lactancia y su habilidad materna va a haber entonces una diferencia de peso, ¿verdad? Y como les dije, ese peso al destete va a servir, por supuesto que vamos a tener también una diferencia entre animales, etcétera, pero nos va a servir más para medir o estimar el comportamiento o la información genética de la madre a través de la producción de leche. Después del destete, es decir, cuando hablamos del crecimiento post-destete, mide realmente el potencial genético de crecimiento del individuo, ya que no tendrá o no cuenta con la habilidad materna, con el cuidado de la madre y con la lechita de la madre. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ok, terminamos con la prueba a los 18 meses, como esos animales están sometidos a pastoreo, etcétera. Ah, ok, ya usted, cuando procese esos datos y los compare con respecto a su promedio, entonces va a saber cuáles son los animales superiores y cuáles son los animales inferiores. Ajá. Como usted tiene un centro de recría y tiene que vender machos, por ejemplo, o novillas, etcétera, usted primero va a escoger lo mejor para usted, ¿verdad? Las mejores para usted, y entonces después, tanto macho como hembra, y va a vender el resto. Para vender ese resto, usted le puede echar una racioncita de alimentos, una, ¿cómo se llama? Ellos van a estar siempre a pastoreo, pero después que terminan su prueba de progenie, esos animales que yo voy a llevar para la venta, les puedo poner una ración adicional de unos derivados de la agroindustria, de unas harinas, unas cosas, para presentarlos mejor, para ponerlos más bonitos y mostrarlo al público o llevarlo a una subasta. Pero vean que no son animales que se prueban en condiciones de pastoreo. No son unos animales que yo tengo encerrados y que le estoy echando alimento encerrado, sino que ellos van a estar sometidos a todas las condiciones territoriales. Y después de eso, los animales que voy a vender es lo que les puedo echar una ayudadita para una mejor presentación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Vamos a ver entonces la otra forma de seleccionar, que es a través de la prueba de progenie, que no es más que, vamos a hacer, es una continuación de esta prueba de crecimiento inicial que nosotros hicimos. Hicimos una prueba de crecimiento o de producción, de comportamiento individual, y ese animal, por ejemplo, ese animal que quedó superior, el más superior de todos, o lo que yo quiera escoger, los 5 mejores toros, les quiero hacer una prueba de producción, perdón, de progenie. Entonces esos animales preseleccionados, yo los voy a aparear con unas hembras, ¿verdad? Y voy a hacer a sus hijos, también le voy a hacer una prueba de progenie, perdón, de producción.
y le voy a hacer las 3 mediciones. Vean que ahora estoy midiendo la progenie. Entonces le estoy midiendo también el peso al nacer, el peso al destete y el peso a los 18 meses de la progenie. ¿Ok? Y esos datos después yo lo voy a comparar si estoy probando, digamos, 2 toros o 3 toros o a un solo toro. Yo o comparo entre los diferentes toros, los hijos, los datos que me dan los hijos, los comparo con respecto a las otras progenies para ver cuál es el superior, ¿verdad? O si no si estoy comparando solamente uno, si estoy probando, le hice la prueba a uno solo, lo contrasto o lo comparo con el resto, con el promedio de la finca. Y si estoy probando con el promedio de la finca y este sale superior, es decir, más, voy a poner una cifra, más 8 kilos, quiere decir que ese es el valor genético de la prueba de progenie de ese animal. Y es un animal que realmente me está diciendo que él tiene un genotipo superior porque él con sus contemporáneos él se comportó superior, pero además sus descendencias también fueron superiores a otros animales. Y entonces ahí es lo que llamamos, que ustedes seguramente han oído nombrar, un macho probado. Esos son toros probados. ¿Se entendió? Sí, profe. Pero entonces no se dice que está aprobado, sino hasta que se hace la segunda prueba de producción con los hijos. ¿Cómo, perdón? O sea, para uno decir que el toro es probado, se tiene que hacer primero la segunda prueba de producción. Sí, eso fue eso lo entendiste bien. Pero Ok. una prueba de producción a sus hijos, no a él, no que él otra vez, porque ya él, una vez que cumplió 18 meses, no va a tener 18 meses otra vez, ¿verdad? Sí, sí, entendido. Ya, Ok. ya él fue un toro que fue seleccionado, vamos a suponer. Entonces a él, como él se portó superior con respecto a sus contemporáneos, yo le voy a hacer una prueba de progenie a él. Y entonces voy a medir sus hijos, como a través también de una segunda prueba de producción. Una segunda prueba de producción que yo voy a realizar, pero realmente es la primera prueba de producción también de esos descendientes. Pues siempre va a ser de una. Y si él se muestra superior con respecto a las otras progenies o con respecto al promedio de la finca, entonces decimos que ese es un animal probado. ¿Ok? Ok. Vamos a ver un esquema. Voy a pasar a la otra próxima lámina, que es un esquema, para explicarlo y después pasamos a la parte teórica. Ubiquémonos aquí. Esta es la misma prueba de producción que hicimos antes, ¿verdad? Vamos a poner otra vez como ejemplo, vamos a agarrar 25 hembras solamente con un toro. Él va a tener una serie de descendientes, tanto machos como hembras, ¿verdad? Machos como hembras. Vamos a circunscribirnos ahora a los machos solamente para que entendamos más fácilmente. ¿Ok? A estos machos yo le hice una prueba de producción, es decir, registré su peso al nacer, su peso al destete y su peso post-destete. Y el animal que tiene la X se comportó superior a los demás en esa prueba de progenie que yo les hice. Entonces, ese animal X es el animal que yo preselecciono porque ese es el animal, el macho que mejor se comportó con respecto a sus contemporáneos. Y entonces a él, ese animal preseleccionado, lo voy a aparear también con 25 hembras. Vean que es una repetición, es otra prueba de progenie, perdón, de producción. Lo voy a poner con 25 hembras y si tengo la posibilidad de utilizar la inseminación artificial, puedo entonces, porque esos 25 hembras con monta natural. Pero si yo le congelo semen a ese toro, puedo usar su semen en unas 50 o 100 hijos y entonces la prueba va a ser mucho más exacta. Entonces voy a tener o 50 o 100 hijos a los cuales le voy a hacer
ese peso al destete, perdón, al nacer, peso al destete y peso al postdestete. A estos también igualito los hijos de él, estos son sus hijos. Esta es la segunda prueba de producción que estoy haciendo. Y si esta progenie se comporta en promedio superior al promedio del rebaño, entonces yo digo, sí, ciertamente, este es un animal probado. ¿Por qué? Porque se le hizo una prueba de progenie y su progenie, es decir, sus descendientes, sus hijos, se comportaron por encima del promedio del rebaño. Y vean que nuevamente es la misma desviación. Es un promedio y lo que esté por encima. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Sí. ¿Quién dijo sí, profe? Nicolás y yo. ¿Quién es yo? Yailin, profe. ¿Quién? Yailin, profe. Es que no te veía, es que no aparecía el bichito. No, tranquilo, tranquilo. Ok, entonces voy a volver a la teoría. Lo que realmente garantiza el potencial genético de individuos seleccionados es comprobar el traspaso de genes superiores a su descendencia. Eso es lo que es una herencia garantizada. Porque, vean, ese toro se comportó superior. Yo estoy sospechando que este toro tiene mejores genes que los contemporáneos. Pero si además él lo demuestra con sus hijos, entonces ese es un toro probado. Y eso cuando yo lo estoy haciendo que él me lo demuestre en sus hijos, entonces eso es lo que se llama una prueba de progenie. Individuos que resulten superiores por comportamiento individual, me está hablando de esto, lo que queden aquí, lo que queden superiores, vean, se aparean con 20 o 25 hembras o 50 o 100 si es por inseminación artificial, con distribución representativa de la población, es decir, se va a poner novillas, primíparas, multíparas, vacas adultas, etcétera, ¿verdad? Y a sus hijos e hijas se les practica una segunda prueba de producción. Esto que estamos haciendo aquí, esta es la segunda prueba de producción. A los hijos de él, sea por monta natural o por inseminación artificial, igualito nuevamente, peso al nacer, al destete a los 18 meses, ¿verdad? Y el promedio que me dé de estos animales, el promedio que me dé de esa progenie, lo voy a comparar con el promedio del rebaño. Si es superior, si se desvía por encima del promedio del rebaño, y ya vean que ya yo estoy hablando de toda la población, quiere decir que ese es un animal que tiene garantía hereditaria de que ese es un animal que está transmitiendo genotipo superior, porque se lo transmitió a su progenie. Y eso es lo que llamamos que es un animal probado. ¿Ok? Sí, profe. Volvemos aquí. Y se comparan con el promedio del rebaño. Si los descendientes tienen un registro superior al promedio del rebaño, se certifica la superioridad del padre en la transmisión de genes del carácter deseado. De modo que el comportamiento de la progenie del padre en prueba nos garantiza su superioridad dentro de ese dato en las condiciones territoriales y de manejo en la cual se llevó a cabo. Siempre que estos datos van a ser, ¿cómo se llama? Valederos para las condiciones en las cuales se realizó tanto la prueba de producción como la prueba de progenie. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? Sí, profe. Ok. Si los descendientes resultan superiores, se considera entonces al padre como probado. Se aprovecha esta prueba para detectar, cuando estamos haciendo esto, podemos detectar genes recesivos y anomalías, y si es así, no perdimos todo el trabajo y descartamos al animal.
Esto requiere mucho tiempo de unas 2 o 3 generaciones, logísticas, por eso son costosos. Y la inseminación artificial es muy provechosa porque nos permite aumentar el número de descendientes y eso nos hace mucho más precisa la prueba. No es lo mismo sacar un promedio de 20 animales a sacar un promedio de 200 animales. Es mucho más precisa desde el punto de vista estadístico. Ok, hasta aquí tenemos la clase de hoy. ¿Se entendió bien? Sí, profe. Ok. De todas maneras, cuando por supuesto la lean con detenimiento y por supuesto nadie me llama a mí para consultarme. Nadie. Sobre todo en este grupo.